Aunque Yucatán fue uno de los primeros puntos del país en ser alcanzados por los españoles hacia 1508, por Vicente Yáñez Pinzón, piloto de Cristóbal Colón, y en 1511 por los náufragos de una expedición al Darién, de donde se desprende la presencia en la península de Gonzalo Guerrera y del cronista Jerónimo de Aguilar antes de la llegada de Cortés, la conquista, digamos, oficial del estado de la península de Yucatán no se consumó sino hasta 1541, cuando las fuerzas de Nachico Com, señor de Sotuta, fueron finalmente vencidas por las armas hispanas luego de 3 intensas campañas militares. Tan solo un par de años después, en 1543, y en vista de las características del territorio, el Cabildo de Mérida formuló una solicitud al rey de España para que, cito, en recompensa por nuestros servicios, gastos y trabajos, decía el Cabildo, atento que esta tierra es pobre y sin provecho, nos den perpetuo para nos y para nuestros hijos los indios que nos dieren en repartimiento, porque con esta merced permaneceremos en ella. Creo que el fragmento es elocuente. Según el escritor Renato Ravelo, como la suerte no permitió a los conquistadores, no premió a los conquistadores con el hallazgo de minas de oro y plata, el rey les concedió la autorización para retener como esclavos a los rebeldes, pese a que ello estaba prohibido por las leyes de España. El oro, dice Ravelo, lo obtendrían los colonizadores del sudor de los mayas. Los reyes de España, continúa diciendo este escritor, autorizaron a someter a los indios no rebeldes al trabajo forzoso, pero pagándoles un salario. Este destino tenían quienes no caían en la desgracia peor de ser llamados rebeldes y convertidos en esclavos. Lo cierto es que los mayas nunca recibían dinero en efectivo porque tenían una deuda perpetua en las tiendas de los encomenderos. Fin de la cita. Esta entrega en encomienda de los indios mayas a la población hispana que aceptara establecerse en la península acendró en el sector criollo y obviamente en el sector español la idea, pero sobre todo la práctica de la sujeción y la explotación de la población indígena en una medida que excedía por mucho las prácticas coloniales del centro y norte del país. Son numerosos los testimonios de esta realidad dolorosa, indignante, insoportable, o soportable al precio de una acumulación silenciosa y progresiva de odio y resentimiento, como la que se fue gestando en Yucatán y que después emergerá con fuerza bajo la forma de una cruel rebelión, como lo fue en su momento la rebelión de Jacinto Canec en el siglo XVIII, y como lo será posteriormente, en el siglo XIX, la Guerra de Castas, que mantendrá a Yucatán en vilo por varias décadas. Recuerdo el testimonio del arqueólogo y excelente dibujante inglés Frederick Catherwood, quien hacia 1840, luego de algunos años de exploración en la región, se llevó a su país, entre otras piezas arqueológicas de gran valor, una famosa estela maya muy hermosa que hoy en día luce deslumbrante en los aparadores del Museo Británico. Esta estela, de varios kilos de peso, fue transportada a espaldas de unos indígenas mayas hasta ser embarcada en el puerto de Progreso con dirección al puerto de Liverpool, según el testimonio del propio Catherwood, en una escena que verdaderamente eriza la piel. El propio Bruno Traven, el formidable escritor alemán exiliado en México tras la Revolución Socialista Alemana de 1918, retrata parte de su consternación ante la esclavitud del pueblo maya en su estupendo relato La rebelión de los colgados, de lectura obligada. Esta pervivencia siniestra de la institución esclavista atropelló en los hechos la Declaración de Independencia de México, y en Yucatán y otras partes del país la esclavitud sobrevivió disfrazada con otros nombres, con eufemismos tales como peonazgo o acasillamiento, o como el mismo término colonial de encomienda o el repartimiento, etc. A mediados del siglo XIX, derivado en parte de esta inercia al maltrato
de la población indígena, dio comienzo la llamada Guerra de Castas, uno de los conflictos más delicados y complejos que han tenido lugar en México a lo largo de su existencia como nación. Y digo delicado y complejo porque no olvidemos que el mismo José María Morelos, con esa aguda visión de la política que tenía, evitó, en plena lucha por la independencia, plantear el conflicto político de México en términos de raza o de castas, siendo este rasgo de su pensamiento, junto con su protagonismo en la preparación y promulgación de la Constitución de Apatzingán, una de las claves de su prestigio como republicano y como demócrata, pero sobre todo como símbolo de lo nacional. Morelos, en efecto, prohibió tajantemente a los miembros de su ejército apelar a esa clase de discurso racista, y prueba de ello fue la ejecución del norteamericano David Faro y el mulato Mariano Tavares, quienes, enlistados en su ejército y enviados a insurreccionar la Costa Grande, intentaron provocar un levantamiento de negros contra blancos, provocando la cólera del generalísimo, quien los mandó ejecutar en septiembre de 1811 en Chilapa, actual estado de Guerrero. No era casualidad que obrara así. Plantear nuestro conflicto social en términos de raza no solo acaba siendo favorable a la prolongación del sistema político colonial, también basado en la división por razas del género humano, sino que tampoco abona a la recuperación de la dignidad de los sectores sociales agredidos por la política supremacista en la que se fundó explícitamente el régimen colonial, y que el Estado Nacional tampoco pudo resolver mediante declaratorias solemnes de igualdad general, como la contenida en los sentimientos de la nación o en las mismas constituciones que nos han gobernado o que han tratado de hacerlo. Pues bien, la Guerra de Castas de Yucatán es un buen ejemplo de lo contraproducente que resulta para los pueblos la apelación a la raza como fundamento de su lucha política. A reserva de que más adelante dediquemos un podcast especial a la Guerra de Castas, me gustaría señalar algunos aspectos desconcertantes de esta conflagración armada que, como he dicho, terminó en un desastre peor, si cabe, que la realidad que trataba de remediar. Lo primero que llama la atención de esta guerra es el momento en que estalla, coincidiendo exactamente con la guerra entre México y Estados Unidos, febrero de 1847. Estamos hablando de que el país se hallaba invadido por varios frentes. Es evidente, por otra parte, que la política local, polarizada entre Mérida y Campeche, una disputa añeja y con varios capítulos previos y posteriores, también contribuyó a generar un clima de tensión que fue aprovechado por los mayas insurrectos, quienes en pocos días pusieron en pie de guerra un ejército de hasta 8,000 combatientes. De hecho, semanas antes del estallido, el 8 de diciembre de 1846, Santiago Méndez, político de Campeche, traicionando a México cuando tenía invadido su territorio, organizó un levantamiento militar para llegar a la gubernatura y declarar nada menos que la neutralidad de Yucatán en la guerra entre México y Estados Unidos. Fue precisamente en medio de esta confrontación regional, pero de alcance nacional e internacional, que poco después los mayas se levantaron en armas con el propósito expreso de acabar con todos los blancos, lo cual realizaron en los primeros poblados que lograron tomar bajo su control. Naturalmente que las dos ciudades rivales, Mérida y Campeche, en vista de esta amenaza, hicieron las paces y sumaron fuerzas para combatir a los mayas rebeldes, que pronto se hicieron fuertes en la afamada Chan Santa Cruz, ciudad fundada apenas 3 años después en el corazón de la península, completamente aislada de la civilización. Así empezó esta conflagración que se prolongará hasta comienzos del siglo XX, más de medio siglo de guerra fundada en motivos raciales. Otra cosa que llama la atención de la Guerra de Castas es la intromisión de Inglaterra en este asunto, al traficar armas para los mayas a través de Belice, actitud deplorable en la cual van a persistir durante mucho tiempo. Incluso en algún momento el doctor José María Luis Mora, radicado en París, es habilitado como embajador de México ante la corona británica
precisamente para interceder de manera que la corona se dignara impedir el tráfico de armas inglesas a Yucatán, armas muy poderosas, más que las del ejército mexicano, lo que hacía muy difícil combatir a los rebeldes. La petición del doctor Mora fue rechazada e Inglaterra siguió traficando armas para los mayas a través de Belice. Esta intromisión se prolongará prácticamente hasta inicios del siglo XX, cuando Porfirio Díaz alcance un acuerdo con Inglaterra, al amparo del cual aparecerá una de las fortunas más abultadas del periodo porfiriano, la del inglés Whitman Pearson, beneficiado con las más importantes concesiones para la realización de obra pública durante buena parte de la dictadura, tales como el puerto de Veracruz, el puerto de Manzanillo, el desagüe de la Ciudad de México, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, entre muchas otras. Pearson fue propietario a su vez de la petrolera más grande de México, el Águila, titular de las concesiones para explotar los mejores yacimientos y donde se dice que era socio del mismo Porfirio Díaz, o al menos del suegro Manuel Romero Rubio. Así, merced a las concesiones del dictador, Inglaterra cedió por fin al viejo reclamo mexicano para que se impidiera la introducción de armas para la guerra de castas, negocio de varias décadas que provocó una verdadera catástrofe humanitaria, como vamos a ver enseguida. Hacia 1861, al concluir la Guerra de Reforma, en Yucatán comenzaron a castigar a los rebeldes capturados, vendiéndolos como esclavos a Cuba. Juárez mismo puso fin a esta práctica deplorable que comenzó funcionando como mecanismo de punición contra los rebeldes, pero que terminó convirtiéndose en un jugoso negocio para la élite peninsular y para los grandes plantadores cubanos. La guerra de castas continuó y Chan Santa Cruz comenzó a labrar su mítica fama como bastión de la resistencia indígena. Por fin, entre las décadas de 1870 y 1880, la élite yucateca encontró la fórmula para usufructuar esta guerra y al mismo tiempo cambiar el rostro de Mérida y sus alrededores, y progresivamente el de toda la península, a través de la explotación de los mayas cautivos en las haciendas henequeneras, que por esos años comenzaron a proliferar de manera muy acelerada. El progresivo aumento que en aquellas décadas y hasta 1902 experimentó el costo de la fibra del maguey, el henequén, el famoso oro verde, ha sido en verdad uno de los fenómenos más notables y dignos de atención de nuestra historia económica. Mérida se convirtió de pronto en una ciudad señorial. La demanda de la fibra fue en aumento y la península se fue cubriendo toda de verde. Esta transformación era resultado de la agresiva política de expansión de la Harvester Corporation Company, una importante fabricante de maquinaria agrícola asentada en Chicago, cuyas máquinas, responsables de levantar hasta el 80% de las cosechas de todo el mundo, consumían vorazmente gran parte del henequén yucateco, estableciendo sobre dicho producto un verdadero monopolio, aliado con una de las versiones más escalofriantes del conservadurismo yucateco, representado en este caso por el grupo político del ingeniero Olegario Molina Solís. Este señor Olegario llegó a ser gobernador del estado y posteriormente, hacia el final de la dictadura porfiriana, ministro de Fomento. Pero lo más importante es que se trataba del socio clave del dueño de la Harvester Corporation Company, el magnate Cyrus McCormick de Chicago, una de las principales fortunas de los Estados Unidos. Entre ambos, Olegario Molina y Cyrus McCormick se combinaron hacia 1902 en una operación fraudulenta que tuvo como propósito garantizar por varios años a la empresa norteamericana la producción de fibra a bajo costo, para lo cual corrió el dinero en grandes proporciones, dinero que fue a parar a Yucatán para la adquisición de cada vez más tierras para la siembra del henequén, en lo cual se empeñaron prácticamente todos los hacendados locales, que hicieron su agosto, indudablemente, sin darse cuenta de que entraban a paso firme, ellos también,
en una senda de esclavitud, pues el dinero que la Harvester había puesto en sus manos debía de ser devuelto en especie, es decir, en enequén, lo que bajo el control monopólico de Olegario y Cyrus McCormick ocurriría progresivamente a precios cada vez más bajos, hasta volver prácticamente impagables todas esas deudas. Es decir, le entregaron dinero a los hacendados para adquirir más y más tierras para la siembra del enequén, pero después les cobraron en fibra, a precios intencionalmente cada vez más bajos, determinados en todo momento por la devastadora mancuerna de Molina McCormick, que aseguró así a la firma de Chicago una existencia de fibra suficiente para varios años en un negocio de dimensiones colosales, protegido de principio a fin por el mismo gobierno norteamericano. Varias veces a lo largo de la Revolución, los Estados Unidos amenazaron con desembarcar marines en el puerto de Progreso con el objeto de garantizarse el suministro de la fibra. A todos los presidentes, desde Madero hasta Obregón, formularon esa misma terminante advertencia. Casi no había cosecha desde Argentina hasta Ucrania, pasando por Italia o Alemania o Rusia, que no utilizara el enequén yucateco para el empaquetado de la producción agrícola, que era prácticamente automático gracias a las máquinas de la Harvester Company. Sorgo, trigo, cebada, prácticamente todos los cereales empleaban las máquinas de la Harvester para ser recogidos en un proceso que algunos denominaron la Revolución Agrícola Mundial, que transformó para siempre la relación del hombre con la tierra, lo mismo que la industria de los alimentos. Y el enequén estaba en el corazón de este proceso. La tensión internacional que habría de desembocar en la Primera Guerra Mundial también acrecentó la importancia estratégica para los Estados Unidos de la industria enequenera yucateca, en la que, como hemos visto, las ganancias principales quedaron en manos de la sociedad Molina McCormick, así como de algunos pocos hacendados que, sin embargo, a la vuelta de la esquina se hallarían en problemas derivados de la sucia maniobra secreta que los dos magnates ejecutaron, asfixiando a los productores y a la economía yucateca en general a la vuelta de unos pocos años. Apenas debo recordar que el motor de esta industria multimillonaria en dólares era la mano de obra esclava de los mayas insurrectos, reprimidos ferozmente a principios del siglo XX por el general Ignacio Bravo, enviado por Porfirio Díaz para barrer completamente con la Guerra de Castas, que oficialmente llegó a su fin el año de 1904 con la toma de Chan Santa Cruz a cargo del ejército porfirista. Pronto, a los mayas rebeldes capturados se sumaron como fuerza de trabajo los yaquis de Sonora, también rebeldes, que estaban siendo despojados de sus tierras en la ribera del Yaqui, y quienes eran llevados a los campos yucatecos de Nequén para que allí terminaran sus vidas en los trabajos forzados. Un crimen a todas luces en contra de la humanidad que acabará costando a Porfirio Díaz su inmerecida fama como modernizador de México, sobre todo al hacerse público el reportaje del periodista John Kenneth Turner, México Bárbaro, en donde se relata con detalle el funcionamiento de los horribles centros de reclusión y trabajos forzados en que se convirtieron los campos enequeneros y buena parte de las haciendas del sur de México durante esa nefasta dictadura. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, que casi 6 meses después es asumida por Francisco I. Madero. Enseguida, Madero designa como gobernador del entonces territorio de Quintana Roo al general Manuel Sánchez Rivera. Pero al llegar a la península, Sánchez Rivera tiene dificultades con el siniestramente mítico general Bravo, quien sigue al frente de las operaciones militares en aquella región, en la que, luego de suministrar mano de obra para el trabajo forzoso en las haciendas por más de una década, lleva a cabo algunas obras de infraestructura, como el Camino a Bacalar, a Peto y algunos otros, utilizando, como no faltaba más,
a esta mano de obra esclava en el desarrollo de sus propios proyectos. Establecido en Chan Santa Cruz, donde tiene instalado su cuartel general, Bravo entrega por fin el control de las fuerzas del ejército al enviado de Madero, al general Sánchez Rivera, quien días más tarde mandó reunir en la plaza central a todos los prisioneros, esclavos, ¿cómo llamarles? A quienes en una ceremonia sencilla pero solemne, celebrada el 16 de septiembre de 1912, Sánchez Rivera pone en libertad y lo hace en nombre de la revolución. El enequén u oro verde de aquellos tiempos, ya ven que dicen que el oro verde de hoy es el aguacate, siguió rindiendo sendas fortunas todavía durante algunos años, y la verdad es que pese a las intenciones de algunos liderazgos revolucionarios, señaladamente del general Salvador Alvarado y de Felipe Carrillo Puerto, no fue posible doblegar del todo aquella vieja y acendrada cultura colonial de la explotación y del maltrato indígena en las haciendas enequeneras. Fue la propia tecnología, que pronto encontraría un reemplazo sintético a la fibra del enequén, la que acabó liquidando aquel orden criminal, diríamos nosotros, divino, dirían los miembros de la casta. Un orden fundado en un racismo incluso teórico, que Olegario Molina, miembro del grupo de los científicos porfirianos, tuvo el descaro de exhibir cuando, siendo ministro de Fomento del dictador, publicó una serie de cuadernillos o folletos donde se leen pretendidas justificaciones científicas de la esclavitud humana. Imagínese. Hablamos del ministro de Fomento, de Porfirio Díaz, y del hombre más rico y más influyente de Yucatán. Una cosa aberrante que describe nítidamente los niveles de descomposición a los que indujo al país la dictadura porfiriana, que tuvo en Yucatán quizá su más crudo retrato en la convivencia perversamente naturalizada de la esclavitud masiva y la riqueza sin límites. Esto fue Atavismo, las voces que el tiempo no pudo callar. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.